Voz Insurrecta, un viernes más que estamos acá en el aire. Los que escuchamos siempre, nuestra cortina que dice que ya comienza el programa es Sudor Marica con Tita Prim, Vivas y Furiosas. Buenas tardes, hoy tenemos dos temas importantes para tratar, pero primero voy a presentar acá a mis compañeras, ¿no? Exactamente, María. Bueno, mi nombre es Carmen Chuchuy, soy de la Fundación Gema y pertenezco a la Asamblea Lesbo Transfeminista de Salta. Y yo no me presenté porque así soy de arrebatada y de apurada. Mi nombre es María Lanís, soy de la agrupación Beatriz Perocio y también soy miembro de la Asamblea Lesbo Transfeminista de Salta. Y hoy tenemos una gran invitada, gran amiga, ¿no? Nuestra, perteneciente a la Asamblea Lesbo Transfeminista, gran periodista, locutora nacional, pero se dedica al periodismo. Seguramente la conocen. Pero con perspectiva de género, marquemos eso. Sí, la importancia, ¿no? La importancia del trabajo periodístico con perspectiva de género y también con perspectiva de clase, ¿no? Está con nosotros Elena Corbalán. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, también integro la mesa de comunicación popular. Qué importante. De Jujuy, que qué no importante. Es un dato menor, ¿no? No. Eso me posiciona en la forma que veo la comunicación. Exactamente. Periodismo. Nosotras siempre decimos que gracias a la universidad, ¿no?, que nos ha abierto las puertas a esta radio universidad para que también podamos hacer esto que es comunicación popular, que es comunicación alternativa y que une comunidades, ¿no?, y que teje comunidades. Damos las gracias a nuestro operador Pablo Arnedo, a nuestra operadora de Twitch Rocío, sí, que ella siempre está ahí con las cámaras, siempre atenta a nuestros movimientos, porque por ahí nos paramos y bueno, se enojan. También a la radio, que nos da este enorme espacio, que nos sentimos acogida, contenida, y bueno, y también nuestras compañeras tenemos que saludar que están ausentes con aviso en realidad, ¿sí? Es Inu y Ana Luz haciendo mil cosas, están con los contenidos, con la difusión del programa y están haciendo cosas muy importantes detrás de acá. Así es, a nuestras compañeras que se ponen en el hombro también de que este contenido que hacemos ahora después salga en las redes, ¿no? Y salga en las redes sociales de nuestro programa. Bien, hoy habíamos pensado, dada la importancia, ¿no?, presentar el tema que en las últimas semanas Milei y su gobierno, ¿no?, todo el staff que presenta gente con cartera y sin cartera, se ha dedicado a la agresión hacia periodistas, ¿no?, hacia el periodismo en sí. Venimos ya desde el año pasado con agresiones, no solo al periodismo, sino a medios de comunicación, con el cierre de Telam, la quita de no subsidios, sino de la pauta oficial a los medios. Bueno, todo eso afecta la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y justamente por eso nos visita Elena. Sí, bueno, yo celebro que de un tiempo a esta parte haya empezado a hablarse un poco más de esto, del tema de la agresión. Es cierto que también arrecia la agresión, la violencia en este momento contra el periodismo, pero me parece que es consecuencia lógica de la violencia en general que se vive en el país, ¿no? Y bueno, si seguimos para arriba o agrandando a nivel internacional, pero en el país particularmente, para centrarnos aquí, hay una violencia muy grande que se ejerce desde arriba hacia abajo, y creo que la violencia contra el periodismo tiene que ver con eso, con esa necesidad de poder ampliar ese espectro de violencia y de legitimar la violencia en general. Siempre los gobiernos que pretenden tener que son autoritarios y demás, siempre pretenden, siempre atacan a la prensa, a la libertad de expresión más que a la prensa, y tratan de que no haya libertad de expresión porque la libertad de expresión suele asegurar es una herramienta para asegurar otros derechos.
la libertad de expresión, ¿no? O el derecho a la comunicación, ¿no? Como base para el acceso a otros derechos, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar de libertad de expresión y no de libertad de prensa o derecho a la comunicación, porque la libertad de expresión comprende las dos. Sí. Entonces, me parece que es muy importante mencionarla de esa manera. Y generalmente se elige la fórmula libertad de prensa, lo cual es muy indicativo de cómo se busca darle libertad a los medios de comunicación, a los medios de prensa y no al periodismo precisamente, claro, o a cualquier persona que quiera ejercer su libertad de expresión. Y como decía, en estas últimas semanas, sí, se ha acrecentado, cómo ha ido creciendo la violencia, violencia hacia el periodismo, muchas veces, o sea, violencias que van en frases que, bueno, son irrepetibles, ¿no? Ensobrado. No, pero a ver, yo tengo algunas que busqué en la web y hay que resaltarlas porque también decís que son irrepetibles porque él las repite, ¿sí? Siendo el representante máximo de nuestra Argentina, prostitutas del poder, prostitutas de político, delincuentes con micrófono, acá estamos, le llegó la hora como una amenaza pública, la gente no los odia lo suficiente y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Eso. Y como siempre hablábamos, o sea, en otros programas hemos tratado el tema de los discursos de odio y cómo esos discursos de odio, si bien en un momento son violencia simbólica o una violencia, por ejemplo, virtual, ¿no? Hacia los periodistas en los insultos, en las redes, pero luego pasan a la violencia física y lo hemos visto, ¿no? Igual yo voy a decir algo que a lo mejor a la audiencia no le va a caer muy bien, pero me parece a mí que estamos hablando recién Carmen mencionaba frases del presidente de la Nación. Sí. Que está muy mal que las diga, más todavía porque es el presidente de la Nación, pero yo no creo que sea Milei el que ejerce casi exclusivamente la violencia, y creo que muchos periodistas aportan mucho a la violencia. Hacen eco, ¿no? Que hay esa violencia. No hacen eco, hay algunos que han iniciado esa violencia, que hacen eco. Milei hace eco de la violencia de algunos medios de comunicación. Y creo que, por ejemplo, una de las denunciadas ahora, porque ahora está enojada, ahora se han peleado, Viviana Canosa y Milei. Viviana Canosa llegó a mentir que tomaba lavandina. Sí, en la época del COVID. En la época del COVID. Ya reconoció que no tomó lavandina y no se hace cargo de que un niño murió en Mendoza a raíz de que sus padres, le dieron lavandina. Bestiales padres, brutales padres, le dieron lavandina. Le dieron cloro, ese niño murió. Ella no se hace cargo de eso. Si eso no es violencia... Sí. Si eso no es violencia, entonces, y por otra parte me parece que también hay como en general cierta actitud un poco permisiva con la violencia, ¿no? Sí. Y además la violencia nos gana, como dice la poeta esta, el odio es ¿cómo? Es pertinaz, sigue, insiste, el odio sobrevive. Sí. Hablo de Poniatowska, la poeta que tiene un poema dedicado al odio. Y hay gente que se ubica o pretende ubicarse ideológicamente enfrente de lo que representa Javier Milei, la libertad avanza, con ese símbolo tan violento que es el de la motosierra. Sí. Pero le raja unas puteadas a Milei, entonces te ganó la partida. Entonces Milei te ganó la partida, porque está en tu cabeza. Entonces la violencia te ganó la partida, el odio te ganó la partida, está en tu cabeza. No necesitan venir a decirte que hagas nada horrible, ni malo, ni demás, porque vos ya estás actuando como ellos. Entonces creo que tenemos que ser muy claros en la forma que pensamos y en la forma que nos expresamos. La construcción de esta narrativa del odio, ¿no? Y cómo eso se va metiendo. ¿Cómo nos va claro? Cómo eso se va metiendo, no solo en el periodismo. Todo el mundo necesita para poder expresarse usar palabras que son... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fontana Rosa. Para mí no hay malas palabras, pero hay palabras que son muy desagradables. Que mejor en un discurso así, que no es de entre casa, mejor no las uses, ¿viste? Pero resulta que ahora, casi en los medios de comunicación, si no se rasgan unos insultos, parece que no han logrado comunicarse. Sí, y a lo que iba hace rato, que a nivel de la opinión pública también ese odio se hace carne, y después tenés las agresiones, como hemos visto, las agresiones a mujeres del colectivo, a compañeras trans, a compañeras lesbianas. Sí. También lo tenemos ahora a...
gente que ejerce el periodismo, ¿no? A personas que ejercen el periodismo. Ahí en eso de esa agresión, por ejemplo, al colectivo LGBTIQ+, no hay que olvidarse nunca del más. No. Ahí sí hay una gran responsabilidad del gobierno nacional, del presidente, del resto de funcionarios que están en el gobierno, y sobre todo del presidente, porque la figura presidencial en nuestro país es una figura paradigmática. Sí. Sea quien sea, que que esté en la presidencia, es un paradigma. Y señala conductas, marca conductas. Entonces, señala enemigos también, señala enemigos, ¿no? pero digo, marca conductas. Hay gente que sigue eso, esa forma pero de conducir. es el speech, ¿no? Que siento que si lo sacás de eso, no te pueden refutar con otro. Estábamos hablando con María hace ratito. Acá no hay que buscar razones, ¿no? Claro. Digo, no hay que buscar razonamiento. Pero podemos, si hay razones. Claro, pueden dar un montón de fundamento, pero de algo de que no nos podemos mover, como absoluto yo lo siento, es que de pegarle a los y las jubiladas no podemos volver. O sea, frente a eso, ¿qué respuesta me da el libertario? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué? O sea, lo siento como... Pero tampoco buscan debatir seriamente sobre algo. No les interesa. Claro, por eso interesa. es la frasecita, lo cuca, lo ensobrado. O sea, no pueden salirse de otra cosa más, porque si querés eso profundizar... es lo que taladra las cabezas. Claro, eso es lo profundizar que no se puede, absolutamente. No, porque además no lo necesitan si esta forma de comunicarse les resulta muy efectiva. ¿Qué pasó, María? Perdón, es que estaba hablando con el operador acá a señas bueno. Para ver cómo organizamos algo. Ajá. No, bueno, esta narrativa del odio, esta narrativa que se va construyendo y que después se repite. Y que nos ha llevado a, bueno, la criminalización del periodismo, el hecho que se lleve a causas penales, sí. A la judicialización, ¿no? De las voces opositoras, no sacando a Canosa, ¿no? En estos momentos que sí, no, pero el periodista del Destape, sí, Ari Lijalad, exactamente, las voces opositoras, y Carlos Pañi de La Nación, sí, y bueno, y Viviana Canosa también son las tres últimas personas que han sido denunciadas, o periodistas que han sido denunciados por el presidente. Pero hemos tenido también, por ejemplo, la política represiva, como casi, o sea, atentó contra la vida de un fotoreportero como Pablo Grillo, ¿no? Casi por milagro está por milagro está con vida, y que ejerciendo el trabajo de fotoperiodista, de fotoreportero, las fuerzas de seguridad le dispararon y, bueno, en la cabeza, ¿no? María, ¿sabes qué nos dijimos? El teléfono para que nos dejen mensajitos. Y bueno, decilo, Carmencita. Bueno, los digo, 3875-666305. Nos pueden dejar su mensaje las y los oyentes. Y también pueden seguirnos en el Instagram, lenguas_insurrecta, cobertura... donde hacemos la cobertura del programa y también hacemos cobertura de otras actividades durante la semana, ¿no? Callejeras. Sí, callejeras, como nos gusta. Y también los programas, si te perdés el programa o te tenés que ir, no podés escucharlo, no podés verlo en directo, podés verlo en el YouTube, Lenguas Insurrecta, y bueno, revisar, ¿no? En Spotify también. Estamos por todos lados. Exactamente. ¿Sabés qué nos falta? En la X no estamos. No. Pero no, eso ya es una decisión política, no estar ahí también. Sí. ¿Podés repetir el teléfono, Carmencita? A ver, 3875-666305. Bueno, volvimos. Tuvimos ahí, no es un inconveniente, sino estábamos arreglando el estudio porque teníamos que abrir las puertas a los otros invitados, ¿no? Y están con nosotros acá nuestros invitados, se presentan los compañeros, justamente Nelson ya estuvo acá, ¿no? Otras veces. Así es, muy buenas tardes a todas, a las personas que están detrás del programa también. Bueno, darle las gracias por la invitación, y siempre es una voz amiga que difunde y que ayuda a tomar conciencias con la problemática y con la difusión de la población LGBT.
Estamos hablando de Nelson López Díaz. No se presentó, no dijo su nombre. Es que yo dije Nelson y para mí ya toda la gente nos conoce, ya sabe quiénes son. Siempre suele pasar, ya entre los grupos de disidencia nos conocemos y decimos, ya compañeras. Bueno, Nelson López Díaz, presidente de la Fundación de Orgullo LGBT Salta. Como dice una conductora, El Público se renueva, es una fundación que se creó en el 2012-2013 acá en la provincia, que milita la diversidad sexual, que milita mucho con las compañeras en situación de calle, con trabajadoras sexuales y bueno, eso le doy paso y después continuamos el diálogo. A ver. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Matías Muñoz, soy presidente de la Asociación Ciclo Positivo. Es una organización que está actualmente en 9 provincias, que trabajamos diversidad también, pero sobre todo con foco en salud sexual y la respuesta al VIH. Así que un placer estar acá. Muchas gracias. Bienvenides. Bueno, estábamos justo hablando con Elena sobre la persecución y el odio hacia el periodismo y hacia los periodistas en nuestro país. Y yo quería preguntarle a Elena, yo hablo a los gritos, perdón. Quería preguntarle a Elena sobre esta situación, ¿no? Este odio que viene encarnizado el gobierno en la figura de Milei, de los ministros, con cartera o sin cartera. Cómo es trabajar el periodismo en este contexto, ¿no? Yo creo que lo más grave quizás y lo que más hay que tener en cuenta es cómo estas acciones como las de Milei desaniman a mucha gente, a muchos periodistas y muchas periodistas mujeres y periodistas del colectivo, donde sea, el periodismo en general, a muchos desaniman a expresarse como quisieran. Y eso creo que es muy grave porque se va limitando la libertad de expresión. Eso me parece que es lo más grave, ¿no? Que, por ejemplo, lo que pasó aquí en su momento con Teresita Frías, sí, que fue tremendo, una agresión de Milei directa a ella. Y ella hasta hoy en día tiene que sufrir esas consecuencias y creo que nadie quiere estar en ese lugar, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más grave, que eso es lo que no se ve, no se nota, porque es lo no dicho, porque nadie va a saber qué calla un periodista. Uh-huh. Pero es una de las cosas que afecta el decir, ¿no? Es una de las consecuencias más graves. Hay periodistas que somos del campo nacional y popular que ya es como que tenemos todo... Tiene callo. Cintura, claro, cintura. Ya está todo en el beneficio de inventario, ¿viste? Así que uno no se hace mayor problema, sabe, no va a ser el primero, no va a ser el último, los gobiernos pasan, los funcionarios y las funcionarias pasan y el periodismo queda, y la gente queda, ¿viste? Así que, pero hay gente, hay chicos y chicas a veces, o personas que no tienen quizás, esas personas que dicen, no, yo soy apolítico, entonces sí, yo soy apolítica, es segura que se va a terminar tirando para un lado. Sí, cuando te dicen soy apolítico entonces, y sos de derecha. Claro, esas personas por ahí nombre sí y quieren apellido. Decir cosas, pero se contienen, ¿viste? Claro. Entonces, eso es El miedo, ¿no? El miedo claro, que genera. Eso me parece que es algo que no vamos a poder saber cuánto limita, cómo es realmente ejercer el periodismo cuando pasan estas cosas. A eso voy, para contestar tu pregunta. Bien, sí. El tema, bueno, esto que estábamos hablando de los bozales legales que por ahí te pueden poner al enjuiciarte o al llevarte, digamos, sí, ¿no? De todas maneras yo no le veo mucho futuro a esas acusaciones. Las calumnias en el caso de cuestiones de función pública no existen. No existe, estás fuera, o sí, sea... no le veo mucho futuro. Es el efecto de esto, de lograr claro, que se calle. Si me permiten agregar, yo estoy de acuerdo con vos de que no avanza en la justicia, sin embargo, lo obligan a uno a contratar un abogado, ser parte de un proceso judicial. Hay un desgaste Hay un desgaste, sin duda, pero incluso habiendo pasado yo misma por procesos judiciales, yo te diría que el menor desgaste es ese, el judicial, porque por suerte las periodistas siempre tenemos abogados y abogadas amigas que nos resuelven cosas, ¿no? Y creo que ese desgaste es lo de menos. Y además suele ser divertido. Lo que sí, me acordaba de un caso muy divertido que me pasó.
Pero a mí me preocupa eso, el efecto en la opinión pública, el en encabezamiento. las personas, claro, en las personas que están para contar cosas, que se van a callar esas cosas. Sí. Ese es el efecto que a mí me preocupa, a mí, porque no lo vamos a conocer. Hasta dónde llega no lo vamos a conocer, porque no sabemos lo que claro, lo que no se va a decir no lo sabemos. Pasa por lo subjetivo y eso no va a salir, digamos, claro, por el miedo, claro. ¿no? Y también a mí me parece, y creo que siempre lo venimos hablando en ese sentido, el tema de cómo se va haciendo carne por ahí en la opinión pública ciertas expresiones de este presidente. Se va normalizando. Se va normalizando la violencia y el odio. Mal, exactamente. Bueno, no lo dice así, pero hay una columna muy, muy interesante de Alejandro Kaufman, a propósito, que la escribió hace un tiempo sobre la banalización, ¿no? Sobre la opinión, la banalización, que es muy interesante, porque la banalización hace que parezca que todo da igual, ¿no? Todo da igual, todo es normal, sí, todo. Sí. Y el hecho de que esto, ¿no? Que es típico de la derecha, ¿no? De cómo se maneja la derecha, de construir esos enemigos internos, en este caso el periodismo, o que ya lo hizo con el tema de las universidades también, ¿no? De decir que es un nido de corruptos, de que hay que hacer auditoría, o lo hizo con las organizaciones de mujeres. Y en ese sentido, para mí, perdón que te interrumpí, me parece que es parte de un plan de gobierno. Exactamente, ¿no? Que va más allá. Milei no es el loquito suelto. No. No es loco. Va eligiendo no es. enemigos, lo cual en política y en el ejercicio del poder es muy importante. Sí. Hay que saber dónde está tu enemigo para poder vos saber para dónde actuar. Y yo creo que es una estrategia política también, porque justamente hoy hablábamos cuando veníamos del lanzamiento de una campaña, que ya lo vamos a contar, que el ministro volvió a retuitear algo del ministerio, y justo en fechas clave, como eso hablamos, simbólico, ¿no? Simbólico, ¿Cómo pegar en lo simbólico? Al tuit de Julio Libarón. A mí me parece igual, de todas formas, esos 13 programas que anunciaron el cierre ya los habían cerrado hace un año y medio. Cuando no tenés presupuesto. Eran los programas del Ministerio de la Mujer. Me parece que lo que están haciendo es volver a subir al ring algo para que volvamos a hablar de ellos, para poder otra vez estar mencionando Julio Libarón, mencionando y terminamos nosotros dándole la misma prensa que también le dimos cuando cerraron realmente esos programas, cuando desfinanciaron los programas, porque lo cierto es que la lista de programas que están en la publicación son los programas del Ministerio de las Mujeres de Nación. Entonces yo tengo ahí como mis dudas de cuál tiene que ser nuestro rol con estos anuncios rimbombantes, porque en definitiva terminamos siendo nosotros voceros de quienes están haciendo el desastre. Sí, a mí también me surge la duda muchas veces en el mismo sentido que decís vos, pero también por otro lado, se normaliza, es un solo discurso, si no hay otro discurso del otro lado diciendo, bueno, no, esto no es así, violar niños no está bien, vender niños no está bien. No está bien, señores. Pero hay que decirlo, hay que volver a decir las cosas. Pero también destapar estas caretas, ¿no? Como decir, esto ya lo hicieron, o sea, denunciamos esto, estos programas son necesarios, pero no es algo nuevo. O sea, claro, sí, está bien. Pero me parece muy importante eso de seguir el debate, porque yo creo que el campo popular o el campo, no me gusta la palabra progresista, pero el campo popular o la gente que tiene cierta ética, es como que creo que nos dormimos en los laureles. Pensamos que había debates que ya estaban dados, que ya lo habíamos superado. Lo que tiene la perversión es que siempre te va a sorprender. Sí. Porque la persona que no es perversa no anda. Bueno, no sé, voy, compro un niño, lo corto, lo rebano, me hago un sándwich. No se te ocurre pensar eso, por Dios. No se te ocurre pensar eso. Claro. Pero el perverso sí lo piensa. O la perversa, si lo piensas, siempre te sorprende la perversión. Entonces pensábamos, por ejemplo, que jamás a nadie se le iba a ocurrir decir que se podrían vender niños. Bueno, nosotros la comunidad creía que ya estaba por asentado el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, tuvimos que volver a poner en juego la conquista de derechos. Está bien, y bueno, lo mismo nos pasó con el nunca más. Pensamos que eso nunca más vamos a considerar que está bien secuestrar gente, torturarla, violarla, matarla. Robarse niños. La defensa pero sin embargo son debates que hay que seguir dando. Exactamente. Se pueden dar por ganados, hay que seguir dándolos cada día.
Bien. Bien, a ver, yo tengo que dar el cierre a esto. Es un gusto hablar con Elena, hace un montón que no la veía del tercer parlamento. Realmente tiene perspectiva de género. En la asamblea nos colgamos siempre con todo, pidiéndoles que nos suban las cosas, nos hacen reportaje, están ahí. Realmente es una red poderosa que contamos con Elena y las compañeras, y realmente valoramos ese espacio. ¿Puedes decir dónde estás trabajando, Elena? Y para cerrar, una reflexión, si te parece. Sí, bueno, yo ahora estoy trabajando en la sección Salta del diario Página 12. Bueno, yo también fui en su momento víctima, por decirlo así, entre comillas, aunque no me gusta el lugar de víctima, para nada, no me siento víctima, pero sí fui despedida de Radio Nacional con el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, ahora estoy trabajando desde hace un tiempo en Página 12, hace 6, 7 años ya. Y también trabajo, pero como freelance para la agencia de Noticias Presentes. Lo quiero decir aquí porque la agencia le debo mucho. Porque esta perspectiva de género de esa agencia maravillosa. Así que a las chicas les agradezco un montón, a Ana Fornaro y María Eugenia Ludueña, porque son geniales. Las queremos. Sí, son unas divinas totales. Y eso me ayuda mucho, me ayuda muchísimo eso. Así que, y la reflexión final creo que es más o menos lo que conversábamos acá, ¿no? Es que hay que seguir. Es muy lindo, por ejemplo, lo que hacen ustedes dos. Me parece genial. Porque hay que seguir peleando, hay que seguir dando debates, no hay que dejarse sentir vencido por esta oleada de derecha brutal que hay hoy en día en el mundo, y de odio, y hay que ponerse iracundo con el odio. Ojo que hay diferencia entre la ira y el odio, ¿no? No, justamente, que esa ira se convierta en acciones y en organización que nos permitan salir de esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Elena. Muchas gracias, un gusto. Y nos vamos con musiquita un ratito. Ahí está, con Viudas e Hijas del Rock and Roll, Lollipop.